Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles y los que son de Puerto Rico, que ya saben, que me han escuchado, ellos saben, ¿verdad? Que siempre el tema cubano, pues siempre despierta y me llama la atención. Y siempre que veo algo de Cuba, pues trato de publicarlo de alguna forma, ¿verdad? Y enterarme de lo que está pasando en la isla, más allá de lo que la izquierda me quiera decir cómo está la isla, ¿entiendes? Pues yo voy a otras fuentes, ¿verdad? Y aquí el periódico Voz pues, me está dando una información que me parece pertinente. El régimen cubano reactiva la pena de muerte para quienes atenten contra el Estado. ¿Ok? Show of force, eso es lo que se le llama. Los que son de Puerto Rico saben qué es el Cerro Maravilla y saben lo que es Carlos Romero Barceló y saben lo que son los independentistas, ¿verdad? Y ese grupo de independentistas que tienen muchas y muy buenas relaciones con el régimen cubano comunista, se quejaron de una supuesta conspiración que hubo en Puerto Rico para asesinar a unos independentistas allá en el Cerro Maravilla. Pero mira lo que hace este régimen para detener las protestas. O sea, en Cuba tú no puedes protestar. Y tú tienes que chuparte, y tú tienes que absorber, y tú tienes que conformarte con lo que el régimen te está dando. Y seguir creyendo la estúpida narrativa de que el problema que tenemos es que Estados Unidos tiene un bloqueo sobre Cuba. Eso es falso. Es un embargo, uno. Y segundo, veía ahí un video acerca de Fidel Castro, donde se negaba a pagar la deuda externa. Entonces, ahora tú te extrañas por qué los países no quieren hacer negocio contigo. Si ya tú estableciste que tú eras capaz y que el país es capaz de recibir dinero prestado y así mismo no pagarlo, y así mismo no entregarlo. Y te voy a decir algo, tanto Venezuela como China están pendientes a Cuba porque no pagan sus deudas. Sea porque tengan el dinero, sea porque no, pero no pagan sus deudas. ¿Ok? Vamos a ver este video donde esta señora, que es ministra de Justicia, entiendo que es así, explica en detalle qué es lo que está sucediendo en Cuba. Estos hechos y estas conductas que hoy están sucediendo, algunos han sido presentados por diferentes tipos de delitos a los tribunales, lo que ha motivado que, unido a las repulsas de la población, también la inestabilidad que puede causar en los propios trabajadores, inseguridad de estos sectores que hoy están siendo tan afectados, el Consejo de Gobierno, en uso de las facultades que le está conferido en el artículo 148 de la Constitución, facultad que también se concede en el artículo 29 de la ley 140 de los tribunales de justicia. En ese sentido, el Consejo de Gobierno ha determinado interpretar que estas conductas que hoy están aconteciendo constituyen un delito de sabotaje. ¿Por qué? Porque en este delito lo que se protege es el buen uso, el funcionamiento de todos los bienes públicos y también de las instituciones del Estado, del gobierno, todos aquellos recursos, los medios. El delito de sabotaje, en su artículo 125, prevé sanciones de 7 a 15 años de privación de libertad, prevé incluso figuras agravadas en el artículo 126, que es cuando se puedan poner en peligro la vida de las personas, se causen lesiones graves o se cause un daño a la seguridad colectiva, incurran en sanciones de 10 a 30 años de privación de libertad, sanción perpetua de libertad o incluso la sanción de muerte. Cuando se demuestre con las pruebas en el acto de juicio oral que la persona que está sujeta como acusado ha realizado. Ella no completó la palabra, pero parece que no se atrevió a decirla, pero dijo sanción de muerte, no se atrevió a decirla, pero es sanción de muerte. Actos de la naturaleza que hemos descrito, esos hechos constituyen un delito de sabotaje. Ok, este podcast es de derecha, ok, de derecha, para que los que son de afuera, internacionales, pues sepan que el podcast es de derecha, así que yo me concentro en temas de la derecha, ¿verdad? Y los que somos de la derecha, nosotros hemos visto, en Puerto Rico lo vemos, lo hemos visto en Chile, en cualquier parte de Sudamérica, Argentina. Cada vez que Milei quiere hacer algo, experimenta algo que se llama las protestas callejeras. Protestas que no son pacíficas. Protestas donde se dañan colectivos, medio de transporte colectivo.
protestan donde se daña propiedad privada, protestan donde se agrede. Y son protestas de la gente de izquierda y los comunistas. Pero fíjese, qué curioso. Y de verdad que si estuviese hablando nada más a puertorriqueño, pues hoy yo estaría hablando de Jay Fonseca, un defensor de la izquierda en Puerto Rico. Fíjese qué diferente es la cosa, la democracia versus el comunismo. Porque todo gobernante de derecha tiene que aguantar la presión de las protestas. Y no tiene instrumentos jurídicos como el de imponer pena de muerte a los que protestan. Eso no lo tiene un gobernante de derecha. Pero fíjate, un gobernante de izquierda comunista sí lo tiene. Y literalmente pueden imponer multas o puede condenas tan radicales como darle 30 años de cárcel a una persona que coge en protesta. O sea, literalmente, ellos están apagando todo intento de protesta que pueda haber en Cuba. ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo este régimen se va a seguir agarrando al poder? Mira, Cancel y toda la plana, su gente se está muriendo de hambre. Porque yo sé, Puerto Rico tiene problemas. La luz eléctrica, la electricidad, tenemos problemas graves. Graves, se están bregando, pero tenemos problemas. Pero de eso, allá todo el mundo, allá pueden protestar. No se le quita el derecho a la protesta. Y causa problemas, sí, causa problemas, pero los aguantamos. Tú sabes, es justo. Yo creo que no es justo. Ok, mira, el régimen cubano ha anunciado sanciones externas para quienes dañen bienes estratégicos o participen en protestas masivas. La pena de muerte inclusive está contemplada. De la pena de muerte hubo moratoria desde el 2003. No se asesina a nadie. Pero podría volverse a aplicarse. O sea, el régimen, usted ve que Bukele tranquilizó su país haciendo una supercárcel y metiendo allí a Lampa, a las pandillas y metiéndolo en ese lugar. Fidel Castro, y no estoy comparando a Bukele con Fidel Castro, ¿me entiendes? Pero obviamente Bukele tiene un problema de pandillas, que había unas ciertas justificaciones en tratar de sacar a esas personas de la calle, encerrarlos para que la gente tuviese paz. ¿Ok? Pero en el caso de Fidel Castro es que toda persona que estuviese descontenta con su gobierno y no quisiera su gobierno y pidiera elecciones libres y quisiera cambiar al antiguo sistema, esa persona se iba a hacer contraria al sistema de Fidel Castro. Y Fidel Castro lo iba a fusilar. ¿Cuál es el contexto de la crisis que enfrenta hoy Cuba? Bueno, hay una crisis energética, hay escasez, hay represión y hay un terrible descontento social que ya se ven en las redes sociales, porque antes tú no las podías ver. Entonces ahora tú ves al hijo al nieto de Fidel Castro, el Sandro Castro, abriendo una discoteca y llevando al jet set de la clase cubana allí. Después que su abuelo luchó tanto por abolir las clases sociales y después que su abuelo luchó tanto por abolir los hoteles y las discotecas y todas las cosas, él, tanto romanticismo que le tiene Rubén Blades o el mismo Ricardo Arjona a Cuba, ¿por qué no habla de Cuba ahora? No, pero cuando hable de Cuba, lo que va a decir, bendito, Cuba es un pueblo incomprendido. ¿Por qué? Porque hay un embargo y hay un montón de cosas y los americanos y esto y lo otro, en vez de decir las cosas claramente como son. Como son. Ese gobierno no sirve. Hay que cambiarlo, así de simple. ¿Qué sanciones hay? Bueno, la nueva normativa califica como sabotaje acciones como dañar el transporte público. Eso no ocurrió en Chile. ¿Verdad? Se lo hicieron. Robar, dañar parte del sistema ferroviario o eléctrico de la isla. Atacar telecomunicaciones o infraestructuras tecnológicas. Las sanciones para estos actos pueden incluir desde cadena perpetua o pena de muerte. O sea que si en Puerto Rico
se ha dañado propiedad pública. En Puerto Rico se ha dañado propiedad privada, producto de las protestas. Nadie ha cogido cárcel, nadie ha sido procesado, nadie. Cuando yo digo nadie, a lo mejor hay una o dos personas que fueron al tribunal y su juicio se extendieron. O una mujer, Nina Gross, que ella puso una bomba casera en el lobby del Banco Popular, un banco muy importante en Puerto Rico. Supieron que era ella y ella cogió cárcel. Claro, además está decir que Banco Popular, un banco importante, y por eso pasó. Pero por lo general no pasa nada en Puerto Rico. El que protesta en Puerto Rico no pasa absolutamente nada. Y son tan comunistas como esto. Porque protestan con la bandera de la Unión Soviética. Los otros días yo hice un video de una señora en Cuba, puertorriqueña, celebrando el Día del Trabajo allá. Con ese cerebro dañado. Pero entonces, yo quiero saber es que yo tengo que pasar esto acá a Puerto Rico porque es que no hay forma. Yo quiero saber dónde está María de Lourdes, Juan Dalmau y todos los que representan el independentismo en Puerto Rico en el día de hoy ante esta noticia. ¿Dónde están? Esa es mi pregunta. Maricela Sosa Ravelo, del Tribunal Supremo Popular, anunció que estas acciones se juzgarán con todo el peso del Código Penal. Ay, bendito muchacho. El Código Penal cubano y la pena capital, el Código Penal aprobado en el 2022, mantiene la pena de muerte para 24 delitos. Aunque está en moratoria desde el 2013, podría reactivarse si el régimen lo considera necesario. Última aplicación contra 3 jóvenes que intentaron huir a Estados Unidos sin causar víctimas. Históricamente, entre 59 al 2003, miles fueron ejecutados por oponerse al régimen. Pensábamos que los fusilamientos se habían quedado en los 50, finales de los 50, 60, 70, 80, pero todavía en el 2003 se hacían fusilamientos por personas que no estaban de acuerdo con el régimen cubano. ¿Por qué no le da la oportunidad de que el pueblo se exprese democráticamente? Vaya a las urnas, ponga un candidato y mira a ver. Cuba enfrenta una grave crisis, apagones, escasez de alimentos, falta de medicinas e inflación. Estos factores han provocado protestas como las del 11 y 12 de julio del 2021. El régimen ha calificado esas manifestaciones como sedición y ha procesado a más de 220 personas, muchas con condenas de hasta 30 años. El régimen sabe que tiene problemas. Porque mientras tú le puedas dar algún tipo de estándar de vida a la gente, no hay problema. Pero yo creo que ya el régimen sabe que no hay forma. Entonces, en vez de aceptar su derrota, en vez de aceptar que ya no tienen las condiciones, las que sea para mantener su poderío, mira la respuesta: ir contra el pueblo. Ok, el régimen amenaza con pena de muerte o cadena perpetua para disuadir futuras protestas. Se intensifica el control social en un momento de creciente descontento popular. Organizaciones como Prisoner Defender, Amnistía Internacional, denuncian violaciones sistémicas de derechos humanos. Allá me imagino a los intelectuales de Puerto Rico hablando, tú estás hablando de Cuba, pero ¿qué está pasando en El Salvador? En El Salvador está pasando lo mismo. O sacarán el tema de Trump. En vez de decir las cosas como son, Cuba es un desastre. Bueno, el gobierno cubano, no Cuba. Pregunto, ¿está el régimen usando la pena de muerte? Pregunta lógica. ¿Pena de muerte como mecanismo de terror para contener la crisis? Da. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado cuando siente que pierde el control? La situación cubana pone en evidencia el delicado equilibrio entre el control político y la supervivencia cubana. Conclusión. En Cuba la represión ya no se oculta. Se legaliza y se endurece, mientras la crisis se agrava. El régimen responde no con soluciones,
sino con más cárcel y posible fusilamiento. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una nación de pie solo con miedo? Mira, como les dije, un tema predilecto de investigación para mí es Cuba. Realmente lo que está ocurriendo es algo terriblemente injusto. Las democracias libres permiten la protesta. Sí, yo no tengo dudas. A veces se hacen, no sé, se oculta información y a veces se utiliza cualquier truco. Pero siempre hay la oportunidad para tú tener ese espacio para tú expresarte. Y muchas veces en medio de esas protestas, gobiernos caen. Y tenemos aparatos o sistemas constitucionales como las elecciones. Una elección es que cuando a ti no te gusta un candidato y cuando sabes que ya no van para ningún lado, tú esperas cuatro años, vas a las urnas y sacas a esa persona por las urnas. En el caso de Cuba, no hay elecciones. ¿Qué le queda al pueblo? Si te quedaste hasta este punto, te doy las gracias. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campana y por favor, en la caja de comentarios, opina. ¿Qué tú piensas de lo que sucede en Cuba? Nos veremos en el próximo. Bye.